Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hoy vamos a ver el tema del relativismo cultural en la propuesta del antropólogo Franz Boas. ¿Sí? Antropólogo cuya obra se ubica a principios del siglo XX como una clara reacción al evolucionismo en antropología. Franz Boas va hasta, digamos, dentro de esta corriente relativista, que la podemos resumir en una ecuación que sería la siguiente, que cada cultura debe ser explicada en sus propios términos, ¿sí? Acá ya no era una cuestión comparativa, como si ya pasaba en el evolucionismo, sino que dentro de los cánones del relativismo, cada cultura debe ser estudiada, analizada y explicada en sus propios términos. ¿Qué quiere decir esto? Que en última instancia nos referimos a una cuestión particularista. ¿Sí? Esto es que cada cultura es única. ¿Sí? Cuando acá hablamos de particularismo, estamos siempre mechándolo y relacionándolo con el relativismo. Perdón, aquí es única, un acento en la U. Ahora bien, con respecto a las cuestiones que están de fondo en esta propuesta teórica y metodológica, tenemos entonces una primera cuestión que se desprende de la anterior. Se desprende que el concepto de cultura va a ser plural. ¿Sí? Con esto nos referimos a que el concepto de cultura va a ser, digamos, siempre referido a múltiples culturas, a una cuestión de diversidad cultural. Ya no hay una cultura única, humana, sino una diversidad, una multiplicidad de diferentes culturas que deben ser explicadas cada una en sus propios términos. Al respecto, el método de estudio propuesto para abordar las culturas, esta diversidad cultural, va a ser un método histórico. ¿Sí? Cuando hablamos aquí de método histórico, nos referimos que debemos elaborar y desentrañar la historia de una región con una cultura en particular. ¿Sí? Aquí tenemos una influencia de el difusionismo alemán. ¿Sí? Cuando hablamos de rasgos que se difunden de una zona a otra y forman parte del acervo y de la historia de una cultura que a su vez se lea con otras culturas por esta cuestión de la difusión de determinados rasgos. ¿Sí? Solamente que en vos vamos a tener que la difusión de los rasgos también conlleva una aceptación y una reelaboración de los mismos en las diferentes culturas. Por último, en la acepción boasiana de relativismo cultural, tenemos que Boas puede ser considerado como un anti-intelectual. ¿Sí? Anti-intelectual. Vamos a ponerlo aquí de esta manera mejor. Anti-intelectual. Quiere decir que Boas es considerado un anti-intelectual
quiere decir básicamente que para Boas las instituciones humanas, más que en la razón o la satisfacción de necesidades individuales, como decía Malinowski, por ejemplo, para Boas las instituciones están basadas en el sentimiento, ¿sí? En componentes emotivos de los seres humanos. Por eso, no solamente basta la razón o las necesidades individuales para explicar una institución o para explicar la cultura, sino que también van a estar en juego factores ligados a los sentimientos y las emociones en lo que sería la conducta humana. ¿Sí? Siempre Boas, va a estar hablando de el sentimiento y de la emoción que está por detrás de la cultura, del folclore, de la historia de una cultura en particular, porque en última instancia, dentro de una concepción antiintelectualista del fenómeno de la cultura, Boas va a estar prestando siempre atención a los componentes emocionales del mismo. Esto, en suma, es un resumen de la propuesta relativista de Franz Boas, particularista, anti-intelectual y también con un método histórico muy fuerte influenciado por el difusionismo. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.